Esto no le va a gustar ni a López ni a Lady Repsamen, porque el individuo forma parte de su equipo de asesores, y obviamente tampoco al individuo en cuestión y a algunos gatos que le ayudaban. Esto lo acaba de publicar la Suprema Corte de Justicia. Están iniciando una investigación formal en contra de Arturo Saldívar. El Consejo de la Judicatura Federal y la Tremenda Corte iniciaron una investigación formal en contra de Arturo Saldívar, entre otros funcionarios. Dice el escrito que Saldívar vulneró la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de satisfacer intereses personales o de terceros. Aquí arriba pues viene el 9 de abril de 2024, Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, da cuenta a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, con el escrito presentado de manera anónima registrado con el folio 2687. Y hablan de Arturo Saldívar. Dice que está denunciado en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal junto con otros individuos por hechos que fueron entre 2019 y 2022, y aquí dice qué es lo que le están investigando. Servidor público Arturo Saldívar. Conducta: vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones. Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral. El escrito es muy largo, pero bueno, otra parte, esta persona, Carlos Antonio Alpizar, dice, se confabularse con el exministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Exigía, déjenme hacerlo más grande, así porque si no, no veo yo. Exigía a alguna de las partes, particular o gobierno, trabajar directamente con algún despacho, especialmente Rivera Gagiola y Asociados, o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros, el hermano de la implacable Irmeréndira Sandoval, facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo. Acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares, señala, con anuencia del entonces ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Sexto Tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes, no menciona, toca ni juicio ni las partes. Juez Alejandro Zip y la jueza Concepción Argumosa para gestionar actuaciones en concursos mercantiles. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México 2021. Presionar a los 3 magistrados respecto de uno de sus asuntos de despacho favoritos, solicitando que se avisara por conducto de Alpizar de la resolución, advirtiéndoles que lo revisarían con mucho cuidado y evitaran problemas, Y a esta persona, Carlos Antonio Alpizar Salazar, en su actuación como secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, lo acusan de enriquecimiento ilícito. Se puso a las órdenes del exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos. Es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias. Lo acusan de corrupción y extorsión.
Existía un sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo, consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos, económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa, especialmente en asuntos de naturaleza mercantil. La asignación de los síndicos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles no se realizaba con transparencia. Ejemplo de ello es el concurso mercantil de Grupo Empresarial Anacar, que lo litiga el despacho Rivera y Gagiola, en el que se presionó a los jueces Alejandro Zip y Concesión Argumosa Martín, además a dicha empresa, para que se declarara en quiebra a cambio del 75% de su valor, con la promesa que sería dinero en efectivo que no se tendría que reportar ante ninguna autoridad ni usar para pago de acreedores, pero al no aceptar el soborno, han dilatado el procedimiento por conducto del instituto tanto que han citado a sus apoderados a sus oficinas para presionarlos. Incluso a un integrante del despacho Rivera Gagiola le fue dictado auto de vinculación a proceso precisamente por denuncias de la empresa señalada. En un asunto relacionado con Cruz Azul, se presionó al juez Alejandro Zip para dejar sin efectos una suspensión de plano concedida para que no se diera el corte de energía eléctrica ordenado contra la cooperativa, por lo que sin fundamento legal revocó su propia determinación. Organizaba reuniones con titulares, especialmente los del Estado de México, en un rancho o restaurantes caros en la Ciudad de México. Se platicaban los asuntos, específicamente los que tenían que ver con el Centro Federal de Readaptación Social 1, el Altiplano. En esas reuniones se presionaba a los titulares para que actuaran de determinada forma en asuntos específicos. Acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna, Juan Manuel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labastida, Michel Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdoba del Valle, Adrián Rivera, Iván Serafín, Salvador Bravo, Rodrigo Zulueta, Tania Méndez, entre otros. Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del Ejecutivo, Sedena o Gobernación, especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de sensibilizar. Casos específicos en los que existió presión de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. Jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y de Arturo Saldívar, pinche peje, ¿no? Que se quejaba de que Calderón hacía... Pues Calderón hacía lo mismo que él. Amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas. El primero de ellos, también presionado con el asunto de Televisa, recibía llamadas de amenazas. Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco. Los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, contactados por Arturo Saldívar y Carlos Alpizar, fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones. Tren Maya, juez Adrián Fernando Novelo Pérez, citado a la Ciudad de México para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia de la República. ¡Qué vergüenza! Ahí está, su ministro Palero. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Es que me vienen a la mente las palabras del anélido de la presidencia cuando dio a conocer que Calderón presionó al mismo Saldívar con el caso de Florence Cassé. ¿Se acuerdan?
No, nosotros, imagínense, pues hacía lo mismo. Saldívar ya se la sabía, ahora él era el que iba y presionaba. Puta, esto se va a poner muy interesante. ¿Saben? Si la Suprema Corte investiga esto, encuentran indicios y le abren un procedimiento a Saldívar, va a ir al bote. Y saben, lo que hizo López también es delito. Y se va a quedar sin fuero, ¿eh? O sea, le quedan 5 meses y medio. Es delito. Puta, ojalá la Corte de verdad no se eche para atrás. Ojalá de verdad los jueces no se echen para atrás, los ministros de la Corte no se echen para atrás y lleven esto hasta donde tope. Ojalá. ¿Cómo me gustaría ver, por lo menos, a este miserable gato arrastrado palero en el bote? Se les está cayendo el teatrito y los adoctrinaditos aplaude y aplaude. Saludos.